El día de hoy les voy a hablar de un video extremadamente importante para ustedes. La mayoría de mis seguidores, pues ya sea son de Latinoamérica o están acá en Estados Unidos, pero vienen de algún lugar en Latinoamérica. El día de hoy les voy a explicar algo muy importante que está pasando en la economía mundial en el 2022, que tenemos que tener muy en cuenta. Cuidado, Sudamérica. Y es que la economía mundial está al límite. Eso es algo bastante evidente, al menos para los que quieren ver. En este video te daré una explicación de lo que realmente está pasando en Sri Lanka, un país que está pues casi quebrado y la situación es mucho peor de lo que muchos realmente imaginan o están enterados. Y es que este es uno de los primeros países en caer. ¿Y por qué dices, Pamela, uno de los primeros países? Es que van a venir más. Déjame explicar. Este es solamente uno de los primeros países en caer, en sufrir desastres económicos por venir. Y es que Sri Lanka está a punto de colapsar totalmente. El primer ministro de Sri Lanka anunció hace no mucho que se quedaron sin moneda. No hay más moneda, disculpen. Solo tienen gasolina para un día. Eso es lo que dijeron. El país está en total caos. Y esto le puede pasar a cualquier otro país en una situación similar. ¿Quieres saber más? Yo sé que sí. Mi nombre es Pamela y bienvenidos a Aprendiendo Activos. Hay protestas que comenzaron en contra del presidente de Sri Lanka. Esas protestas cada vez son más violentas y gente en las calles ha comenzado a morir como consecuencia de las mismas. Sri Lanka comenzó a enseñar señales de anarquía y caos. Pero la pregunta que todo el mundo se hace y que yo personalmente me hacía es ¿cómo realmente pasó todo esto? ¿Cómo es que llegaron a este punto? Y sobre todo, ¿qué es lo que esto significa para la economía global? Y es que déjame explicarte un poco de algunos detalles sobre Sri Lanka. Por ejemplo, Sri Lanka no es un país con muchos recursos naturales, lamentablemente, y es mayormente importador. Por varios años el país ha corrido grandes niveles de déficit, ya que importan muchísimo más de lo que realmente exportan al mundo. Y los países no son nada distintos a uno. Si gastas más del dinero que obtienes, obviamente estás corriendo en deuda. Y tienes un grandísimo problema si esa deuda no la puedes pagar. 50 billones de dólares en la nomenclatura inglesa en deuda, más o menos que han acumulado por un aproximado de 10 años. Son muy dependientes de sus importaciones de energía y de comida. Y es que cuando un país se mete en este tipo de deuda, va a tener que ser bastante creativo para buscar una forma en cómo pagarla. Cómo conseguir esos ingresos o cómo conseguir esa moneda internacional. Y es que la mayor parte, si no toda esa deuda extranjera, se paga en una moneda externa, no el rupee. Ya no tienen moneda, se quedaron sin moneda para comprar sus importaciones, para comprar comida y energía, que son básicos. Y es así como han llegado a esta situación tan crítica. El actual presidente de Sri Lanka, elegido por el pueblo en el 2019, prometió recortar impuestos y lo hizo. Eso redujo los ingresos del país en general. Y cortó las importaciones de fertilizante porque decía que eran veneno o que estaban envenenando al pueblo. Estas dos políticas fueron demostradas ser dos políticas que realmente afectaron al país demasiado. Si recortas los impuestos, el país se queda con menos dinero o sin dinero, sin ingresos. Luego llegó la guerra con Rusia. Esta llegó para desestabilizar lo que ya estaba desestabilizado y poner en el microscopio los problemas ya existentes y simplemente agrandarlos.
ya que ellos eran muy dependientes de Rusia y las exportaciones del mismo. Ahora, Sri Lanka tiene los precios de la comida y los fertilizantes muchísimo más altos. No están produciendo la misma cantidad de comida ya que no tienen los fertilizantes. Y la guerra simplemente fue la aguja que le rompió la espalda al camello. El pueblo entonces se fue en contra de este presidente. Y cuando esto pasó, 26 ministros del país renunciaron en abril. Entonces el primer ministro tuvo que anunciar que tenían gasolina solo para un día y que los siguientes meses serían complicados y la gente tenía que hacer sacrificios. También dijo que habrían apagones de 8 horas por tiempos y que estos probablemente iban a empeorar. O sea, se iban a hacer más largos o iban a ser más como que 14 horas al día en vez de 8 o 20 horas al día, dependiendo de qué tan crítica era la situación cada vez. Además, tuvo que decir que 14 medicinas críticas simplemente se acabarían. No las podían comprar más. La moneda, el rupee, ha perdido una cantidad astronómica de valor en todo este tiempo, puesta al lado del dólar. Y ahora simplemente eso hace el problema aún más grande, porque todo lo que antes les costaba menos conseguir, pues ahora les cuesta muchísimo, muchísimo más. La inflación que reporta el gobierno en Sri Lanka es de aproximadamente el 30%, pero ya sabemos que el gobierno siempre reporta a su favor. En realidad la inflación es mucho más alta, ya que muchos reportan que la comida ha subido 50 y 100% del valor o más. El temor más grande de todo esto es que el país se está quedando sin comida. Y quítale a un ser humano la comida y verás furia en sus ojos. El turismo era una gran fuente de ingreso en Sri Lanka, pero ya tenemos que en el 2019 hubieron atentados terroristas. En el 2020 pues llegó el virus. En el 2022 siguen teniendo las protestas y total desestabilización. Y obviamente la gente no está yendo al país. Sri Lanka Airlines, la aerolínea de Sri Lanka, está a punto de quebrar. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que realmente pasa cuando un país entero se va a la quiebra? Pues hay escasez de absolutamente todo, de todas las necesidades básicas. Los negocios cierran, la economía se para y no hay más suministro de comida. Las protestas en Sri Lanka se han salido de control y están quemando casas de personas de repente un poco más adinerada y hay muchísima violencia. En conclusión, el país está atravesando un desastre humanitario por el mal manejo de la economía, del presidente y otros factores geopolíticos, con resultados aterradores. Básicamente, la economía de Sri Lanka colapsó. Y es que, por ejemplo, China e India han invertido o le han prestado a Sri Lanka, ya sea hacer un puerto, creo que fue de parte de China, y por ejemplo India le estuvo dando simplemente comida sin nada de regreso y ahora Sri Lanka tiene una deuda con esos países y muchos dicen que por ejemplo ahora China va a poder negociar el tema de usar ese puerto para más adelante. E India también tendrá que negociar esa deuda. Sri Lanka se está quedando sin opciones. Pero lo más lamentable es que hay muchos países en el mundo que están en el mismo camino que Sri Lanka. Y sin mencionar muchos países de África, muchos países de algunos otros continentes, también vamos a hablar del continente del que nosotros somos, del que yo soy. Hay muchos países que están también cerca o que podrían entrar a un colapso similar. Tenemos Argentina, tenemos El Salvador, podría ser en Perú, podría ser Brasil. Tenemos que tener todos estos hechos en mente y ver cómo es que están nuestros países.
Les voy a hacer otro video específicamente sobre Latinoamérica pronto, así que tengan en cuenta todos los detalles que hacen que la economía de un país se salga totalmente de control. Si les gustan mis videos, por favor pónganle like, pónganle suscribir, presionen la campanita y nos vemos en el siguiente video.